Ahora con ustedes tenemos una cita con el especialista. Si deseas conocer el valor justo de tu propiedad o controlar tus inventarios, confía en los profesionales. Tecnival, técnicas de valoración, avalúos y peritajes. Bienvenidos a un programa más de Otoño TV. En el especialista de hoy tendremos al geriatra y gerontólogo Dr. Aldo Guevara. Sí. Nos encontramos en un programa más de Otoño TV con el Dr. Aldo Guevara, gerontólogo y geriatra, quien nos comentará sobre el envejecimiento. Buenas, doctor. Buen día. Hablando un poco más de esto, cuando entramos en pandemia, nos vimos afectados tanto económicamente como en la salud. Pero ¿en qué afectó más en los adultos mayores? A ver, en primer lugar tenemos que esta restricción de movilidad hizo que esta gente se encierre más de lo que ya estaba. Entonces eso produce una sensación de ansiedad y en ciertos casos de violencia, rechazo a la medida, porque todo lo que es impuesto produce reacción en jóvenes pero también en gente adulta. Entonces este encierro significó, como decía, depresión, ansiedad y violencia doméstica. ¿Por qué? Porque era todo un núcleo familiar encerrado. Entonces las varias generaciones convivían en un solo espacio, muchas veces muy reducido, y se producían altercados entre abuelos y nietos, abuelos y bisnietos, etcétera, etcétera. Entonces eso produjo un nivel de quebranto en la salud, porque la fragilidad o el equilibrio en la gente mayor es muy débil, es muy frágil efectivamente. Se rompe ese equilibrio por cualquier cosa. Entonces mucha gente se enfermó, hubo problemas de insomnio o de inversión del ritmo del sueño, es decir, dormían de día y no de noche. Falta de apetito, anorexia y finalmente hipertensión, muchos casos de presión alta por este núcleo en el que se convivía que se había trastornado, se había desequilibrado, ¿no? Al mencionarnos todo esto, ¿usted cree que bajó las expectativas que tenían los adultos mayores en la vida y ya solamente se enfrascan en nacer, vivir y morir? ¿O cómo afectó eso también? Sí. Quiero decirle que yo tengo 39 años de geriatra y por consiguiente 39 años ya en el Ecuador. Yo hice la especialidad afuera porque no la vi aquí. Y la expectativa de vida siempre fue alta en el sentido de que estamos dentro del concierto mundial en niveles iguales, salvando las particularidades de cada país, de cada región. Y esta expectativa, claro que disminuyó con todo esto que se dijo, porque habíamos logrado en 25 años, hasta el año 2006, 2007, habíamos logrado que la gente mayor salga, se reincorpore a su comunidad, participe en la sociedad de diferentes maneras, ¿no? Entonces ahí se crearon estas entidades como centros diurnos, grupos de personas mayores que hacían gimnasia incluso en los parques sin necesidad de pertenecer, es decir, había ya una participación asociativa. Y eso se cortó durante 6 meses prácticamente, porque fueron 3 estrictísimos y 3 medianamente estrictos. De manera que de marzo a septiembre, octubre la gente permaneció encerrada. Por el miedo a la enfermedad, pero también porque la familia decía no, no salgas, no hagas, no digas. Entonces, esto disminuyó la expectativa de vida. Sí, hay muchos que se fueron a la otra vida, unos por la enfermedad y otros porque se agudizaron sus problemas, ¿no? Tuvieron infarto del miocardio sin necesidad de tener COVID, pero porque su presión se subió y una crisis hipertensiva puede llevar a eso. Y así hubieron diferentes motivos por los que estas personas disminuyeron su calidad y tiempo de vida. Hablando de calidad y tiempo de vida, también mencionaba de la recreación que hacían gimnastas. ¿Qué tipos de ejercicios son los que no pueden realizar para que no tengan un quebranto en su salud? A ver, las actividades que pueden desarrollar las personas de 60 años y más son múltiples, ¿no? No solo la gimnasia. Mencionaba una de esas que ellos aprendieron
en 25 años a salir de su casa y no estar encerrados en casa, y los jubilados se agruparon y todos crearon estas asociaciones de personas mayores de 60 años. Ahora, en cuanto a la actividad física en sí, podemos hacer ejercicios que no sean ni de potencia ni de fuerza. Es decir, alzar pesas no voy a utilizar. Que tengan ritmo, porque a la gente mayor le gusta la música y quieren bailar y les gusta bailar. Entonces estos movimientos pueden ir reunidos asociados a la música. Y son para mantenimiento de articulaciones, desde la cabeza hasta los pies, estos arcos de movimiento. Y entonces no necesitan un mayor empeño, lo que se necesita es la voluntad, un instructor que no sea precisamente instructor de gimnasio para personas jóvenes, sino alguien que, terapista físico, así comencé yo haciendo a terapistas físicos que condujeran la gimnasia, porque ellos conocen del arco de movimiento y todo, y no que sea una terapia, sino una actividad física productiva para ambos, a ellos, y estaban aprendiendo, y a las personas mayores. Entonces, como decía, son ejercicios individuales, colectivos, acompañados de música y en parejas. Hay momentos en que deben participar en parejas. Y finalmente, que empleen la marcha, que obliguen a moverse, a bailar si se quiere. Y estos deben ser del menos al más, en horarios y en tiempos específicos. No debe ser de 2 horas ni 3 horas, o 1 hora es mucho, porque incluso se va la atención. Decía del menos al más, es decir, yo mi grupo lo calibro por tiempos. Me impongo un mes con estas rutinas. Dentro de un mes voy metiendo una nueva, de acuerdo si no responde el grupo PAC, me regreso al anterior. Pero ese es el tipo de ejercicios que deben de haber, como digo, ni de pesas ni de esfuerzos, porque no pega, ¿no? Tengo contracturas musculares o contracturas articulares y voy a fregar, más vale el asunto. Yo lo que necesito es mantener un tono muscular y reactivar el movimiento, porque los ancianos... Ahora, es muy diferente, y en eso hago un paréntesis, que tiene que ver con esto. Es muy diferente el envejecimiento del hombre con la mujer. La mujer sale, se jubila y ella tiene siempre algo que hacer. El hombre se jubila y no tiene nada que hacer. Se siente en una silla a esperar la muerte o sale al parque a conversar con los amigos y nada más. En cambio, la mujer siempre tiene algo que hacer en su casa, fuera de casa. Por eso los consultorios geriátricos van mujeres. Y estos grupos de personas mayores, quienes van son las mujeres, porque ellas siempre encuentran y son específicas para encontrar qué cosa más hacer, e inventan grupos, que de costura, que de pintura, que lo que sea, pero se hace. Refiriéndonos a lo que están mencionando, a los mecanismos que tienen para recrearse, ¿cuáles son los cuidados que deben de mantener? A ver, cuando yo entro a los 60, porque la vejez empieza a los 60, de los 60 a los 70 se desencadena todo el proceso del envejecimiento, porque el envejecimiento es un fenómeno, y es un fenómeno universal a todos los seres que existen sobre la faz de la Tierra. Perros, camiones, gatos, la tierra, los árboles, las casas, todo envejece. ¿Por qué no habría de envejecer el hombre? Entonces el fenómeno es universal, pero el proceso es individual y privativo de cada uno de nosotros. Ni siquiera los gemelos ni los mellizos envejecen de la misma manera, siendo venidos del mismo saco en el claustro materno. De manera que este proceso es el mío, privativo. Yo envejeceré diferente que el vecino. Entonces, para cuidar un proceso armónico, porque la vejez no es enfermedad, dentro del proceso yo puedo tener enfermedades como diabetes, y creo que las vamos a hablar después, pero para no llegar a tener un proceso patológico, sino lento, gradual, que decrezcan mis órganos normalmente como deben ser,
yo debo mirar 3 o 4 factores. El primero, mi estilo de vida. Y en ese estilo de vida entiendo mis relaciones con la comunidad y mi nutrición y con mi familia. Entonces, un viejo insertado en su comunidad está bien, vive, sobrevive equilibradamente. Entonces hablábamos de ese estilo de vida, relación con la gente, alimentación, se debe cuidar la nutrición de la gente mayor. Si no hay preguntas sobre eso, me adelanto a decir que comen. Entonces, con proteínas, ¿verdad? Nosotros debemos empezar a preferir proteínas y no las vitaminas. Yo siempre oigo que la gente dice, ay, no me da vitaminas. Proteínas. La proteína es el cemento de los seres humanos. Entonces, lo necesito si hago deporte, es como lo necesito cuando envejezco. La proteína no me arruga. La proteína no deja que puedo ser flaco, pero no seco. Entonces, tengo tono muscular. La alimentación es fundamental y esta actividad intelectual. Por consiguiente, la jubilación sí es necesaria, pero yo debo prepararme para jubilarme y en mi preparación a la jubilación debo buscar, me van a entrenar a eso, debo buscar una actividad que a mí me agrade para después de mi jubilación. A lo mejor es mi mismo trabajo. Si soy profesional en leyes, en economía, en medicina, puedo seguir trabajando en mi oficina privada, pero no trabajo ya en dependencia. Entonces la jubilación sí es necesaria, pero yo era arquitecto, pero ya no quiero quiero pintar ahora. Perfecto, empiece a pintar. No, yo quiero aprender una lengua, aprenda la lengua. Entonces la actividad intelectual no debe morir nunca. Porque nosotros tenemos un órgano bellísimo, que nos lo regaló el de arriba sin haberlo solicitado. Nosotros ahí tenemos todo, es una computadora. Las computadoras que conocemos, hasta las nuevas, esas laptops y las chiquitas, ¿se hicieron en qué? En base a mi cerebro. Miraron este don que nos regaló el de arriba, maravilloso, porque es un mapa, ¿no? Tiene centros de memoria, atención, aprendizaje, postura del cuerpo, control de los esfínteres, escritura, lenguaje. Por eso aquellos que se enferman, y dice, yo tenía una muy joven que se cogía el intestino y decía, me duelen los ladrillos, y todos se asustaban y ahora nos fregamos, ¿qué es eso? Los intestinos, pues se lo cogía aquí, pero no le salía la palabra. Y hay un centro importantísimo en este mapa, como central de computadoras, un archivo que se llama la adaptación. Por eso es que cuando hay frío como ahora, los jóvenes salen hasta piluchos, no pasa nada. Pero los viejitos nos desequilibramos y no podemos dormir una noche, nos levantamos 100 veces al baño, no calzamos en esa. Lo mismo cuando lo cambian de casa. Estaba perfecto, pero lo cambiaron de casa y se desequilibró. Lógico, ¿para qué cambiarlo? Le movieron los muebles. O el cuarto, dije, por mejor hacer, la familia se lo acomoda, se lo redistribuye, le cambia el color de la casa y él entra a su cuarto y dice, esta no es mi casa, sáquenme de aquí. Lo mismo a los que llevan a los asilos, ¿no? Yo estoy en un asilo, 39 años, en Plaza Añín, y aquellos que los llevan a la fuerza, sin mayor preparación, esa noche se levantan y remecen las puertas y dicen, sáquenme de aquí porque me han secuestrado, no conocen. Refiriéndonos a lo que nos está comentando del equilibrio que se tiene o ya de la adaptación que se tiene al vivir en un lugar, al trasladarse a otro, ¿qué enfermedades puede provocar o qué síntomas? Porque como usted lo está refiriendo, que muchas veces se sienten como que aislados o recluidos de donde ya vivían. Sí, separados, en primer lugar separados, y mandados a la cárcel o al manicomio, dicen, ¿esto de qué? ¿Dónde me han mandado? Entonces, sí, ahí se agudizan enfermedades que puedo haber tenido, por ejemplo, hipertensión. Era hipertenso en esta crisis de indignación, porque es una indignación, y de terror, porque está en un sitio que no conoce ni ve a nadie de la familia. Entonces puede haber una crisis hipertensiva con un infarto cerebral o infarto cardíaco.
La hipertensión es la una. La otra, me puedo caer o hacer una mala maniobra y tenía artrosis y me fracturé la rodilla, ¿no? Sufrí un desguince y así por el estilo. Puedo tener una neumonía. No me abrigué y salí a gritar en el patio, en la puerta, y me congestioné. Puede desencadenarse una demencia senil que estaba oculta porque en la casa se olvidaba de las cosas. Pero acá, al ver el de la adaptación, el centro no funciona, entonces se desequilibró totalmente. Así lo saquen y lo lleven a la casa, sigue siendo, perdió todo, porque cortamos este equilibrio que es frágil, es como un hilo muy corto. Al quebrar este hilo, y usted mencionaba la demencia senil, ¿cómo reconocemos que estamos ya en esta etapa de demencia? Sí, quiero advertir que hay tres cosas que la gente confunde olímpicamente: la demencia senil, el envejecimiento cerebral, que es lo que todos vamos a tener, y el Alzheimer. Son tres cosas distintas. Comienzo por el Alzheimer porque yo soy muy grato con el doctor Alois Alzheimer, el austriaco que descubrió justo la enfermedad. El Alzheimer, lleva su apellido, él lo encontró en gente menor de 50 años o de 50 años, entre 50 y 60. Y dijo, es idéntico el proceso al de los viejitos, porque yo puedo tener una esclerosis cerebral, una degeneración de mi masa, ¿no?, que afecta a mis neuronas tempranamente, por factores genéticos, alimentarios, etc. Entonces a los 50 ya estoy perdido. El Alzheimer es en gente joven. La sintomatología es muy parecida, pero es en joven. Entre 50 y 60. Pasados los 60 es demencia senil. Ahora, el tercero que mencioné, el envejecimiento cerebral, ¿en qué se diferencia? Se diferencia en que los dos son patologías irreversibles. Caminan a... La demencia senil yo puedo tenerla por dos motivos. Vascular, porque tuve un trombo, un infarto cerebral o infartitos pequeños, múltiples infartos pequeños. O porque mi masa, por estos motivos, como digo, se degeneró. Entonces perdí células, que son las neuronas, estas estrellotas. Y aparte, este cerebro no tiene este trastorno de la neurotransmisión, esta linda... que nos puso el de arriba también, este lindo efecto de la neurotransmisión. Cuando dos neuronas se tocan, en los sitios que se tocan, secretan una sustancia que se llama neurotransmisor. Este neurotransmisor es absorbido por esta estrellota que es la célula, y esa zona revive, esa zona es activa. Y cuando se desarrolla el momento del toque, de ahí la actividad intelectual es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo lo que decía, irreversible ya esto, pero si logro que se toquen, va a haber un mejoramiento. Pero si yo tengo un envejecimiento cerebral, que es una esclerosis del cerebro, pero muy pequeña, muy lenta y progresiva como debe de ser, cuando yo tengo esta actividad intelectual, de la noche a la mañana mejoro. En cambio la otra sube escalones. Claro, espera tiempos, pero de la noche a la mañana amanece este señor perdido, empieza a comer con el zapato. Dice, pero si hasta ayer estaba bien. Entonces ahí hay que investigar, diagnosticar con examen, con pruebas radiológicas, si hubo un infarto cerebral o subimos un escalón de esta esclerosis. Más zonas están escleróticas. Pero yo quiero aclarar en simple para el público que verá o oirá este programa, qué es la esclerosis cerebral. Yo la comparo como son placas, es como la tierra de sembrado que se degenera, si la han visto, ¿no? Que no me sirve ya para nada, son grumos. Así es los grumos del cerebro, cuando se degeneró, se dañó. Y murieron células porque englobó. Tenemos millones, pero así mismo vamos perdiendo millones de a poco. Ese es el envejecimiento cerebral, perder neuronas de a poco. Y entonces, ¿cuál es el síntoma? Me olvido del nombre de la señorita
y digo, ¿y cómo se llama? Ah, ya, y después de un rato, ya me olvidé, pues la vuelvo a ver y no sé cómo se llama. Pero en mi familia sí me mantengo. Claro, olvido a las nuevas generaciones, a los más pequeños, bisnietos, tataranietos, pero los demás los reconozco. Veo mi novela, comento mi novela, salgo a misa, salgo a la calle. Ese es el envejecimiento cerebral. Tengo mis lagunas, pero no tengo un cambio de personalidad magistral, ¿no? En cambio, el demente coge temas, fijaciones, porque ha perdido esa zona. No encuentra nunca nada, siempre le roban. En la mayor parte me robaron, yo dejé aquí y me robaron. Pierde las cosas porque no tiene orden. De ahí la necesidad de prepararme para ser viejo. La gente se pone brava y me dice, ¿pero por qué? Entonces yo ahí escojo modelos de envejecimiento. Por ejemplo, la reina Isabel, un ejemplo cercano, es un ejemplo de envejecimiento. Ese es un estilo que muchas mujeres deben elegir, con tantos problemas y tantas cosas, y al frente de un país grande y famoso. Y la mujer está allí viva. Claro, influye mucho la genética. La madre de ella fue igual de anciana, creo que murió de 101 años o 103. Pero influye la genética, pero también este modelo que yo elija. Un modelo de envejecimiento que me permita llegar hasta tarde, pero bien. Puedo conversar, puedo participar, puedo salir, puedo enterarme de las noticias, comentarlas. Eso es un envejecimiento cerebral. Lo otro, la demencia, es esto. Ahí se investiga y ahí me quedo. Es poco lo que podemos hacer, ¿no? Porque es comparable a una mascota. Se vive por reflejos, por estas rutinas que el cuidador le enseña para convivir con él. ¿Cómo puedo o cómo podemos llegar a un envejecimiento sano, a un envejecimiento que no se puede llegar a un envejecimiento sin tener enfermedades? Se dediquen a la parte intelectual un poco más profunda, ¿no? Aprendan biología, pero biología adecuada para ellos, aprendan a leer y tengan clubes de libros y analicen obras de literatura o cine, películas, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo llamaban universidad de la tercera edad. En otras partes del mundo todavía existen. Aquí es que hubo un revuelo con la misma ley universitaria de la educación superior y los eliminaron porque decían que eso no es educación superior. Claro, no es educación superior, pero debe tener su nivel. Entonces, todas estas lugares me dan un requisito, ¿verdad? Los que esté preguntando. En primer lugar, salud, que esté equilibrado, que no tenga enfermedades graves. 2, la orientación temporoespacial que se contempla en este examen que le hace debe estar adecuada, porque si no va a ser un lío en las clases, ¿no? No entiende, pelea, etcétera, etcétera. 2, 3, que tenga deseo de ingresar. No es como al asilo que los llevan y a pesar de que se les dice que no, lo meten, lo obligan a quedarse. Entonces, él voluntariamente, esos son los requisitos. Y que siempre tenga alguien que esté detrás de él, un tutor. Puede ser un hijo, esposa, esposo, o un familiar cercano, o un apoderado, un abogado, o alguien que está apoderado de esa persona. E insisto, esas son las condiciones. En primer lugar, la salud, el equilibrio, el mental, porque no debe tener una demencia ni esas cosas. Y finalmente, que decía, la responsabilidad jurídica de alguien que lo llevó, porque no es un encierro. Agradecemos al doctor Aldo Guevara y antes de despedirnos, ¿qué consejos nos daría a nosotros los jóvenes para tener un envejecimiento pleno o equilibrado? Sí, primero gracias por haberme tomado en cuenta para este programa. Y segundo, su requerimiento, sí, ¿qué debo hacer para tener una buena vejez? Mirar a los viejos. ¿Cómo quiere ser usted? Yo no quiero, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, mi padre no se jubiló nunca y murió trabajando. Era maestro y murió trabajando en su colegio prácticamente. De ahí salió a la casa y de la casa
al hospital y tuvo una enfermedad laboral. Pero él no se jubiló nunca y tenía 54 años en el magisterio, o sea que ya tenía tiempo, pero le encantaba trabajar y nadie lo obligó, nadie. Entonces él murió trabajando. Entonces ese para mí fue el mejor espejo. El espejo es la vejez del vecino, del abuelo, del padre. ¿Cómo quieres que sea mi vejez? Yo no quería una vejez sin jubilar. Entonces lo primero que hice al cumplir 60 años jubilarme. Y muy feliz estoy de haberme jubilado. Entonces, eso, el consejo que doy es miren la vejez del vecino. Para decir, no, yo no quiero ser como fulano. Yo miro la vejez de mis colegas y de mis compañeros hasta de colegio y digo, no, yo como fulano no quiero ser. Entonces procuro hacer todo lo contrario de lo que él hace para no llegar así. ¿De acuerdo? Ese es el mejor consejo, mirar la vejez. O sea, no miremos, no digamos, ay, cuando me venga, ahí me preocupo. No, me vino ya mañana, ya llegó, las décadas se van corriendo. Y si yo no me preparé para eso, me coge de nuevo en todo sentido, física e intelectualmente. Agradecemos nuevamente por su entrevista y sus grandes aportes. Muchas gracias. A ustedes.